Esta semana me topé con una historia curiosa. En 1875, Magdalena de Villalor recibió la carta de amor más larga de la historia que se haya registrado hasta ahora. Escrita en francés por un pintor llamado Marcel de Leclerc. Ahora, paradójicamente, aunque era la carta más larga de la historia, lo único que la carta decía era Je vous aime, yo te amo, en francés. Solo que Marcel repitió esa frase en la carta 1.875.000 veces. Es decir, el año en que estaban multiplicado por 1.000. Ahora, él no escribió la carta personalmente, él contrató a alguien que lo hiciera. Pero de una manera muy curiosa, porque él le dictaba la frase, el individuo la repetía en voz alta y luego la escribía en el papel. Volvía a repetirle la frase, el individuo la repetía de nuevo y entonces volvía a escribirla en la carta, y así una y otra vez. Marcel pudo haberle dicho al escriba simplemente: escribe yo te amo 1.875.000 veces, pero no, él prefirió dictarla palabra por palabra y hacer que el escriba la repitiera antes de escribirla. Al final habían pronunciado y escrito yo te amo 5.625.000 veces. No conocemos el resto de la historia para saber cómo reaccionó esta mujer al recibir esta carta tan inusual. Tal vez hasta le dijo que no. ¿Quién sabe? Lo que sí podemos decir con toda certeza es que el verdadero amor es mucho más que palabras, aunque sean 5 millones. Y comienza a nivel vertical antes de que podamos realmente amar a otros horizontalmente en una forma genuina y sincera. Esa es una de las cosas que aprendemos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 12, para continuar con nuestra serie expositiva en este Evangelio. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien a los saduceos, como vimos la semana pasada, le preguntó ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Para el estudio de este pasaje, yo propongo
dividirlo en 4 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la pregunta del escriba en el versículo 28. Luego vamos a ver la respuesta de Jesús en los versículos 29 al 31. En tercer lugar, vamos a ver el entendimiento del escriba de la respuesta de Jesús en los versículos 32 al 33. Y finalmente veremos la evaluación que hace Jesús de la condición espiritual del escriba en el versículo 34. Así que veamos en primer lugar la pregunta del escriba. Ahora, debemos recordar que nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y más particularmente en el día martes de esa semana, 3 días antes de su muerte en la cruz del Calvario. Y como hemos visto ya, ese día Jesús fue confrontado una y otra vez por los líderes religiosos de la nación que habían decidido acabar con Jesús. Pero uno tras otro quedaron atrapados en su propia trampa, hasta que se acerca este escriba. Y este hombre parece tener un interés genuino por las enseñanzas de Jesús. Noten nuevamente en el versículo 28, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien. Y esa palabra en el original significa reconociendo el escriba que Jesús le había respondido con brillantez, que Jesús le había respondido excelentemente, que la respuesta de Jesús fue hermosa y sabia. Este hombre estaba sorprendido por la sabiduría de Jesús, y eso lo motivó a hacer la pregunta que hizo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Los escribas eran los teólogos de la época, los estudiosos de las escrituras por excelencia. Por eso eran llamados también intérpretes de la ley. Y casi todos ellos pertenecían a la secta de los fariseos. Estos hombres se pasaban la vida haciendo un estudio meticuloso de cada uno de los mandamientos del Antiguo Testamento y de todas las interpretaciones y aplicaciones de los rabinos, que en su afán de cumplir detalladamente la ley de Dios habían subdividido cada mandamiento en otro conjunto de mandamientos hasta llegar a ser una lista de 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos, es decir, una prohibición por cada día del año. Y no contentos con eso, también se enredaban en largas discusiones acerca de cuál de todos esos 613 mandamientos era más importante que los demás, cuáles tenían más peso. Y no deja de ser interesante notar que el mismo Señor Jesucristo veía algunos mandamientos como más prioritarios que otros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús acusó a los fariseos de haber descuidado los mandamientos más importantes. ¿Recuerdan? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto, diezmar, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, debemos obedecer todos los mandamientos de Dios. Aún los más pequeños, como dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 19. Pero algunos mandamientos son más prioritarios que otros por ser más fundamentales. De manera que lo que el escriba le está preguntando a Jesús es: ¿cuál es el mandamiento supremo? El más fundamental de todos. El mandamiento que sirve de soporte a
todos los demás, el que se requiere para poder obedecer el resto de los mandamientos. Esta es una pregunta crucial, cuya respuesta necesitamos conocer. Mientras los demás líderes religiosos estaban tratando de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, como hace mucha gente en el día de hoy, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no la pueda cargar? ¿Puede hacer Dios con su poder que un círculo sea cuadrado? ¿Qué importancia tienen esas preguntas? Este hombre está preguntando algo crucial. Esta fue la primera pregunta inteligente del día. De hecho, fue la única pregunta inteligente del día. Señor, si yo quisiera agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento que yo debo poner en el tope de mi lista de prioridades? Eso es lo que el escriba le está preguntando al Señor. Esta fue la respuesta de Jesús. Versículo 29. Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El Señor le responde al escriba citando las palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 5, un texto que es conocido como el Shema, una especie de credo que todo judío piadoso debía recitar en la mañana y en la tarde. Se conoce como el Shema porque esa es la primera palabra hebrea que aparece en el texto de Deuteronomio y que se traduce como escuchar en español. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una doctrina fundamental de las Escrituras. No hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero que se revela en su creación y que se revela en su palabra. No hay otro Dios. Él es el único soberano. Él es el único que no necesita de nada ni de nadie para su propia existencia, para su propia subsistencia y para su propia felicidad. Él es perfecto en todos sus atributos. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, Él es perfectamente bueno, Él es perfectamente sabio. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Él porque solo Él es Dios. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los demás dioses que han sido adorados y seguirán siendo adorados a lo largo de la historia no son más que meras invenciones humanas, obras de manos de hombres. Pero nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que sostiene el universo y a todas sus criaturas, cada una de ellas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, no puede haber otro mandamiento más prioritario, más importante, más fundamental que amar a ese Dios con un amor supremo. Como alguien decía, este es el mandamiento que nos protege del legalismo al cumplir todos los demás mandamientos.
Este es el mandamiento que nos protege del legalismo al tratar de obedecer los demás mandamientos. Porque si no es el amor a Dios lo que nos mueve a la obediencia de sus mandamientos, entonces no hay obediencia realmente, sino un intento de manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero o para evitar su castigo. Es la motivación del amor lo que hace de nuestra obediencia verdadera obediencia. Así que este mandamiento es el más fundamental. Este mandamiento es el más prioritario. No hay otro deber que esté por encima de ese deber. Mi amigo, mi hermano, si tú te pierdes aquí, te pierdes en todo lo demás. La vida espiritual comienza y termina con el amor a Dios. Eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Un cristiano genuino no es simplemente un individuo que va a la iglesia todos los domingos, una persona que lee la Biblia o que ora antes de comer. No, un cristiano es aquel que ama a Dios. Es un amador de Dios. No se trata simplemente de reconocer el hecho de que Dios existe, o de conocer algunas cosas acerca de Él, o incluso estar de acuerdo en el hecho de que la Biblia es su palabra. No, lo que se nos ordena en este primer mandamiento es que amemos a ese Dios con una clase de amor que involucra todo nuestro ser. Todo nuestro ser. No se trata de un mero sentimentalismo, aunque nuestras emociones están involucradas en nuestro amor a Dios. Debemos amar a Dios con pasión, eso lo veremos en un momento. Pero mis hermanos, lo cierto es que se puede ir a una iglesia, se puede experimentar una descarga de adrenalina en el servicio de adoración y no tener amor real por la persona de Dios. Eso es posible. El amor del que se habla aquí implica una decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por entero a alguien hasta el punto del sacrificio si es necesario. Esa es la idea de la palabra griega agapao, que se traduce aquí como amor en este pasaje. Todo el que ama a Dios con esa clase de amor llegó a un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de dedicarse por entero a Él. Llegó a un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de hacer de ese Dios su único Dios a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de ese tipo de amor es el que los casados estamos supuestos a tener por nuestras esposas, dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 25. Aquí hay varios hombres casados. Todos nosotros un día tomamos la decisión de hacer que esta mujer sea nuestra esposa, una mujer en particular sea nuestra esposa. Nosotros tomamos la decisión de dedicarnos exclusivamente a esa mujer como esposos. Ese es el amor ágape. Todas las otras mujeres desaparecieron de nuestro radar el día en que nos casamos con esa mujer en lo que respecta al amor matrimonial. Y por supuesto nosotros podemos y debemos amar a otras personas, aún a otras mujeres, pero no como amamos a la nuestra. Ese amor es exclusivo. Lo que hacemos con nuestra esposa no podemos hacerlo con nadie más, porque sería infidelidad.
Bueno, de la misma manera, solo que en un sentido infinitamente superior, hubo un día en que Dios nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Y nosotros nos entregamos por entero a ese Dios para que Él sea nuestro único Dios, el objeto supremo de nuestra devoción, de nuestra obediencia y de nuestro deleite. De ahí la insistencia del texto en la palabra todo. ¿Se dieron cuenta? Debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Un Dios como nuestro Dios no puede recibir menos de eso. Con Él, mi amigo, es todo o nada. Es todo o nada. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas nuestras fuerzas. Y aunque es difícil hacer una separación de significado muy marcada en cada una de estas palabras, lo cierto es que cada una de ellas enfatiza algo diferente. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo lo que somos como personas, mente, emoción, voluntad. Ese es el uso que se le da a la palabra corazón en la Biblia. Es la raíz de nuestra personalidad, de nuestro verdadero yo, la fuente de donde surgen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras acciones. Por eso es que en Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que tú proteges en la vida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o como dice la Biblia de las Américas, del corazón brotan los manantiales de la vida. Tu corazón es tu verdadero tú. No lo que parece que tú eres, sino lo que tú eres realmente. Cuando tú eres tú. Así que lo que este mandamiento exige de nosotros es que amemos a Dios con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. No se trata de una mera apariencia de amor, no es una fachada, es un amor genuino y profundo que se manifiesta en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, porque sinceramente nosotros deseamos agradarlo a Él. Y aunque esa obediencia nunca será perfecta de este lado del cielo, porque el pecado todavía mora en nosotros, es una obediencia genuina, es una obediencia sincera, es una obediencia que anhela la llegada de aquel día en que podamos rendirle a Dios la obediencia perfecta que Él merece. Si me amáis, dice el Señor, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. No es la taquicardia del corazón lo que evidencia nuestro amor por Dios. Es nuestra obediencia a sus mandamientos. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Pero también debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Y la idea parece ser amarlo con pasión. Amarlo con esa clase de afecto que sobrepasa todo lo demás. No podemos amar a nadie ni amar nada más de lo que nosotros amamos a ese Dios. Nada puede apasionarnos más que lo que ese Dios nos apasiona. Y no deja de ser interesante notar que el mismo Jesús, que está diciendo aquí que hay un solo Dios y que eso es lo que ese Dios demanda de nosotros, Él demanda también de sus discípulos la misma lealtad, el mismo tipo de amor. El que ama a padre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Saben lo que el Señor está diciendo aquí? Yo soy Dios.
Yo soy Dios. Creemos en un solo Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios el Hijo está diciendo: tú debes amarme a mí con todo tu corazón y con toda tu alma, porque yo soy Dios. Amar a Dios con toda el alma significa que Él es nuestro más grande anhelo, significa que Él es nuestro más grande tesoro, significa que Él es nuestro más grande deleite, significa que Él es nuestro más grande gozo. Eso es amar a Dios con toda el alma. Puede ser que en un momento dado un verdadero creyente pase por un periodo de enfriamiento espiritual. Pero si es un verdadero creyente, él no se va a acomodar a ese estado. Si es un verdadero creyente, él va a procurar salir de esa condición de tibieza, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Ese es el sentimiento del creyente que está pasando por un tiempo de sequía. Mi alma tiene sed de Dios. Debemos amar a Dios con todo el corazón, debemos amar a Dios con toda el alma, debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Debemos poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales, debemos poner al servicio de Dios todo nuestro entendimiento. Una de las cosas que eso implica en la práctica es que todo aquel que verdaderamente ama a Dios aplica sus capacidades intelectuales, las que Él les dio, para entender cada vez mejor las riquezas de su revelación. ¿Qué nos dice Dios de sí mismo y de sus obras y del Evangelio y de Cristo en su palabra, la Biblia? Mis hermanos, esa es una de las razones por la que en esta iglesia mantenemos la centralidad de la exposición de las Escrituras en nuestros servicios de adoración. Para amar a Dios con toda nuestra alma y darle a Él lo mejor de nuestros afectos, nosotros debemos entender quién es ese Dios. Nosotros debemos entender qué es lo que ese Dios ha hecho por nosotros en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, las emociones genuinas que se despiertan en los servicios de adoración en la iglesia son las que comienzan en el intelecto. En el intelecto. De lo contrario, eso es puro emocionalismo, eso es pura manipulación. Y las iglesias están llenas de manipuladores. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 23 que Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Y sabes quiénes son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y la verdad se entiende con la cabeza. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, debemos amar a Dios con todo el alma, debemos amar a Dios con toda nuestra mente, debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Es decir, debemos amar a Dios con la totalidad de nuestras capacidades físicas. Dedícame a mí lo mejor de las facultades con las que yo te he dotado. Dedícame a mí lo mejor de tus energías. Dedícame a mí lo mejor de tu capacidad productiva. Hay personas que son increíblemente creativos y productivos a la hora de hacer dinero, o para hacer que una empresa funcione como debe funcionar. Bueno, amar a Dios con esas facultades significa hacer lo que tú haces en cualquier área de tu vida, incluyendo tu trabajo, para la gloria de Dios, para que la gente reconozca en ti las capacidades que Él te ha dado, no para que te admiren a ti, sino para que admiren a Dios. Pero también implica poner esos dones, talentos y recursos al servicio de su iglesia.
También significa poner esos dones, talentos y recursos para la expansión del reino de Dios. Nosotros debemos ser creativos y productivos para la obra de Dios en la iglesia y en el mundo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia no está llamada a que un grupito de hombres lo hagan todo. La iglesia está llamada a ser un equipo de hombres y mujeres, un ejército donde todos estamos poniendo nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras energías para la expansión del evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos hombres y mujeres entregados por entero en cuerpo y alma al servicio del Señor. Esa famosa distinción que hacen algunos, bueno, hay creyentes que están a tiempo completo, los pastores obviamente, otros que no están a tiempo completo. Eso es falso. Todos los cristianos estamos a tiempo completo, porque todos somos creyentes 24/7, los 365 días del año. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Amar a Dios es el mandamiento más importante de toda la Biblia, pero amarlo de esa manera. Ese es el deber que debemos colocar en el tope de nuestra lista de prioridades. Debemos dedicarle a Dios todo lo que somos y hacer de Él nuestro más grande tesoro, nuestro más grande deleite, nuestro más grande gozo. Eso es lo que implica amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero hay algo más implicado en ese mandamiento. Vean una vez más el versículo 31. El escriba le preguntó a Jesús por el mandamiento más importante. Pero ahora el Señor quiere hacerle ver que el amor a Dios está inseparablemente unido al amor al prójimo. Versículo 31. El segundo es este. Él le hizo una pregunta, pero el Señor siempre da más de lo que uno le pide. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el Señor está citando aquí Levítico capítulo 19 versículo 18. Deuteronomio 6, Levítico 19. En el texto paralelo en el Evangelio de Mateo dice que estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, resumen toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra nos lleva de la mano al cumplimiento de estos dos deberes: amar a Dios con todo tu ser, amar al prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios sin amar al mismo tiempo a aquellos que llevan impresa su imagen. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Debemos amar a Dios. Debemos amar al prójimo. Ahora es importante señalar aquí que el Señor no nos está ordenando en este texto que nos amemos a nosotros mismos para que entonces seamos capaces de amar al prójimo. Y aclaro esto porque esa es una enseñanza que se ha vuelto popular, muy popular recientemente, incluso en círculos cristianos. Debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a los demás. Suena lógico, ¿verdad? Porque Jesús dice que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Así que si no nos amamos a nosotros mismos, dicen estos expertos, tampoco podremos amar al prójimo. Genial. Ahora, si ese fuera el caso, entonces debemos llegar a la conclusión de que el mandamiento más importante no es amar al prójimo.
El mandamiento más importante entonces sería amarnos a nosotros mismos. Yo no sé cómo ellos encajan eso con niega tu propia vida, crucifícala en la cruz, pero ellos enseñan eso. Pero no es lo que Jesús enseña. No, Jesús no está enseñando eso aquí. Jesús está asumiendo que todos nos amamos a nosotros mismos. Eso es una realidad. Eso es parte intrínseca de nuestra naturaleza. Eso viene en el ADN de los seres humanos. Ocuparnos de nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos. Y lo que Dios nos dice en su palabra es que nosotros debemos amar a los demás con esa misma clase de amor que ya tú tienes por ti mismo. Tú te amas a ti mismo, créeme, con todo tu corazón, con toda tu alma. Tú te amas a ti mismo. En estos días hablaba con una jovencita que me decía: pastor, es que yo tengo un problema de baja autoestima. Digo, no, mija, no. El problema tuyo es otro muy diferente. Tú te estimas demasiado a ti misma. ¿Sabes por qué tú eres una idólatra? Le decía yo. Tú eres una idólatra porque en el fondo tus ídolos sirven para ti. Tú te adoras a ti misma en la adoración de tus ídolos. Eso es como el joven o la joven. Yo no sé cuántas veces yo he tenido ese caso en mi oficina. Una joven que me dice: pastor, conocí al hombre de mi sueño. Es un tipo maravilloso, caballeroso, inteligente, tiene los pies en la tierra y para colmo es buen mozo. Solo tiene un pequeño problema, que no es creyente, pero es una sola cosa. Todo el resto de la lista lo tiene bien, menos eso. Yo siempre les hago la misma pregunta: ¿tú lo amas? Y siempre me responden lo mismo: sí, pastor, con todo mi corazón. Y yo siempre les digo: te estás engañando a ti mismo. Tú no lo amas, tú lo odias. Tú lo odias con cada fibra de tu ser. Porque si tú eres un cristiano, tú sabes que lo que ese joven necesita es a Cristo, no a ti. Sin embargo, tú estás dispuesta a echar el evangelio por la ventana para hacerle ver a este joven indirectamente, enviarle el metamensaje de que el evangelio no es importante. En otras palabras, tú estás diciendo: yo quiero a ese hombre para mí aunque se vaya para el infierno. Tú no lo amas, tú lo odias. No te engañes a ti misma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te amas ya de por sí a ti mismo. Todo el empeño, toda la creatividad, toda la energía que nosotros gastamos en proveer para nuestras necesidades, con ese mismo empeño, con esa misma creatividad, con esa misma energía, debemos amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Uy. Si tú amas a los que te aman, dice Jesús, ¿qué recompensa tú vas a recibir? Hasta los impíos hacen eso. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Se acerca un escriba, otra escena, una escena diferente, y le dice: el Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice lo mismo: amar a Dios, amar al prójimo. Pero para el judío, el prójimo era otro judío. Ellos no amaban a nadie más, solamente a los de su raza. Y Cristo le dice: déjame hacerte una historia. Un hombre iba en el camino a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pasó un levita y no le hizo caso. Pasó un samaritano
y lo socorrió. Wow, el samaritano era aborrecido por los judíos. Cuando un samaritano pasaba por el lado de un judío, el judío escupía en el piso de desprecio. Y el Señor le dice: pasó un samaritano y ¿sabes que él fue que cuidó de ese hombre golpeado, herido? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el prójimo de ese individuo? Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que él no pudo decirle: oh, el samaritano. No, el que cuidó de él. Ah, está bien, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo aún por aquellas personas que tú desprecias. Ve y haz lo mismo porque ese es tu prójimo, el que te necesita. Ese es tu prójimo. Este mandamiento de amar al prójimo también es fundamental. Por eso decía Agustín de Hipona en una frase que ha sido muy mal interpretada: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque si de verdad amas a Dios con todo tu ser y amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir a favor de Dios y del prójimo todos los mandamientos. ¿O no es así? Pablo dice en Romanos capítulo 13 versículo 8 que todo aquel que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y ahora explica: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a Dios va a cumplir la primera tabla de la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de Dios, no tomarás el nombre del Señor en vano, guardarás su día santo para tener comunión con Él. El que ama al prójimo va a cumplir la segunda tabla de la ley: honra a tu padre y a tu madre, obedece a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Mis hermanos, no hay que ser un gran teólogo ni saber griego y hebreo para saber lo que Jesús está diciendo aquí. De verdad, no hay que ser un genio para entender lo que Jesús está diciendo aquí. Si queremos agradar a Dios, debemos amarlo a Él con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Veamos ahora mucho más brevemente. Ya hemos visto la pregunta, la respuesta. Veamos ahora mucho más brevemente el entendimiento que tuvo el escriba al escuchar esa respuesta de Jesús. Vean el versículo 32. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has respondido, has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Es evidente que este hombre no tenía los mismos prejuicios ni la misma animadversión que los otros escribas y fariseos. Él está escuchando a Jesús con una buena disposición, con un genuino deseo de aprender, y por eso llegó a la conclusión que llegó: que nuestra relación con Dios no se basa en rituales, que nuestra relación con Dios no se basa en ceremonias, que nuestra relación con Dios es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Que lo que Dios pide de nosotros es mucho más que una fachada de piedad. Es mucho más que una fachada de decencia, como pensaban los fariseos. Y Cristo tuvo que decirle: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Es una devoción completa hacia Dios. Es un amor ferviente y apasionado.
por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros sin merecerlo en Cristo. Se pueden hacer cosas externas para Dios. Venir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, incluso hasta ofrendar, sin amar a Dios. Los fariseos hacían todo eso y no amaban a Dios. Pero este escriba llegó al corazón del asunto. De ahí la evaluación que hace Jesús de su condición espiritual. Versículo 34, dice, mi último punto. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente. Este es un adverbio que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y da la idea de alguien que ha llegado a tener una comprensión correcta de un asunto. Viendo Jesús que este hombre había dado en el clavo, que había entendido las implicaciones de sus palabras, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. He ahí la evaluación de Jesús. ¿Cómo estaba este hombre? Dice, tú no estás lejos del reino de Dios. Ahora, la idea no es, estás bastante cerca del reino, así que esfuérzate un poco más. No. El escriba estaba cerca del reino porque parece haber entendido lo que todo hombre necesita entender primero para poder entrar en el reino, que es imposible entrar por esa puerta a través de reglas y regulaciones, porque nadie puede obedecer los dos mandamientos más importantes. Nadie puede obedecer esos mandamientos. Mira, mi amigo, es mucho más fácil llevar a cabo rituales. Es mucho más fácil en Semana Santa cargar con una cruz el Domingo de Ramos y hacer muchísimas cosas de esas que la gente hace. Es mucho más fácil hacer eso que amar a Dios con todo tu ser. Es mucho más fácil escribir una carta como la de Marcel de Leclerc y escribir Jebusem 50,000 veces que amar al prójimo como a ti mismo. Escribir esa carta es más fácil, y más si contrata a alguien que te la escriba por ti. Mis hermanos, la razón por la que Jesús tuvo que dar su vida en el Calvario 3 días después de esa conversación fue precisamente porque nadie puede obedecer esos dos mandamientos. Nadie. Y mi amigo, yo espero que en este punto del mensaje eso esté tan claro para ti como la luz del mediodía. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez, de verdad, sinceramente, alguna vez has podido amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas por una hora en tu vida? Y al prójimo como a ti mismo, por una hora. Piénsalo. Ok, media hora. Está bien, 15 minutos. 1 minuto. Seamos honestos. ¿Alguna vez en tu vida tú has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como tú te amas a ti mismo? Nadie cumple con estos mandamientos ni por un segundo. ¿Sabes lo que eso significa? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes de la ley todo el tiempo. Eso es lo que significa. El más grande pecado no es
matar, no es robar, no es mentir, no es adulterar. El más grande pecado es no amar a Dios con todo tu ser y no amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es tu más grande pecado, ese es mi más grande pecado. De manera que constantemente estamos cometiendo los dos pecados más graves a los ojos de Dios. Pero es aquí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Hubo uno que sí llenó la medida hasta el tope. Uno solo. En toda la historia, después de la caída de Adán. Un solo hombre que desde la cuna hasta la tumba amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amó al prójimo como a sí mismo. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el único, el único. El Señor se hizo hombre para obedecer perfectamente como hombre la ley en nuestro lugar, y luego fue a la cruz para pagar por todas nuestras transgresiones. Eso hizo nuestro Dios. Y ahora Él promete en el Evangelio poner en nuestra cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Mi amigo, lo que yo estoy diciendo es que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en su obra de redención, Dios le atribuye a esa persona que cree la obediencia de su Hijo. Es decir, a partir de ese momento, Dios nos trata como si la obediencia perfecta de Jesús fuera nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En nuestra unión con Jesús, nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser. En nuestra unión con Jesús, nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. Así nos ve Dios. Pero eso no es todo. No, eso no es todo. Dios también transforma el corazón de esas personas para que por primera vez en su vida puedan comenzar a amar a Dios y amar al prójimo en una forma real y sincera. De hecho, es interesante notar que en el mismo libro de Deuteronomio que Jesús está citando, en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6, Dios le promete al pueblo de Israel circuncidarles el corazón. Y esa es una figura que se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de ese cambio, de esa transformación que todos nosotros necesitamos. Dice: yo voy a circuncidar tu corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Yo voy a circuncidar tu corazón. No, nadie puede amar a Dios con todo su ser, a menos que Él cambie nuestro corazón orgulloso y egoísta e incrédulo por un corazón creyente, amante y obediente. Nadie puede amar a Dios a menos que Dios haga eso. Es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 36 versículo 26: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. No somos salvos por obras. No somos salvos por obedecer, pero somos salvos para obrar y somos salvos para obedecer. Este escriba estaba cerca del reino, porque parece haber entendido su necesidad. Oh, no son rituales, no son cosas externas, es amar a Dios. Él estaba cerca, pero todavía estaba afuera.
Él estaba cerca, pero todavía estaba afuera. Y si no se arrepintió de sus pecados y puso toda su confianza en la muerte de Cristo en la cruz, que iba a ocurrir 3 días después de esta conversación, este hombre quedará excluido del reino por los siglos de los siglos. El mismo Jesús comienza en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14 diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. He ahí cómo se entra en el reino de Dios. Este hombre estaba cerca porque vio su necesidad. La pregunta es: ¿se arrepintió? ¿Creyó en Jesús? Y ahora yo te pregunto a ti, mi amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Tú estás fuera o estás dentro? Mi amigo, ¿dónde tú estás? Miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, yo sé que cada vez que los pastores aquí decimos mi amigo, todos los miembros de la iglesia creen que no es a ellos que le estoy hablando. No. Si tú quieres, hermanos y amigos, esta pregunta es para todos. ¿Dónde tú estás? ¿Dentro o fuera? La pregunta no es si tú eres miembro de esta iglesia. La pregunta no es si algún día tú hiciste la oración del pecador y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. No, yo no estoy preguntando eso. La pregunta es si tú estás fuera o dentro del reino, porque los que están dentro lo manifiestan a través de su amor a Dios y su amor al prójimo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Tú oíste eso? Anatema, maldito de Dios. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 16, 22 es que el que no ama al Señor Jesucristo está condenado. Y lo mismo podemos decir del amor al prójimo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 que nosotros fuimos regenerados para poder amarnos fraternalmente de corazón puro. Y aunque de este lado de la eternidad nadie puede alcanzar un estado tal de perfección que llegue a amar a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo, la semilla de ese amor está sembrada en el corazón de todo verdadero cristiano. Y esa semilla crece y esa semilla da fruto. ¿Estás fuera o estás dentro? ¿Dónde tú estás? Es por eso que nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Es por eso que anhelamos de todo corazón la llegada de ese bendito día en que todo vestigio de pecado será eliminado de nuestras vidas. Anhelamos la llegada de ese día, como decía Alberto al principio del servicio. El verdadero creyente lucha contra los ídolos que intentan suplantar a Dios en el altar de sus afectos. Lucha con ellos. El verdadero creyente se resiste a ser arrastrado por el mundo y sus valores, porque son contrarios a la voluntad de Dios. Muchos están preocupados por la mundanalidad en la iglesia. ¿No será que hay muchos impíos en su membresía? Porque la Biblia dice claramente que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mis hermanos, esto es serio. El que ama al mundo, el que quiere vivir con el mundo, el que está siendo arrastrado por la corriente de este mundo, Juan dice, el amor del Padre no está en él.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing